comentamos recién con Viviana. Todo esto se puede evitar si no toma los recaudos pertinentes. Ahora, si no los toma, se expone a que finalmente tenga, no sé, las 7 plagas de Egipto. Acá tuvo 3, ¿no?, de las 7. Adelante. Le damos la bienvenida Vamos. a nuestro invitado, al doctor Roberto Bernardo. Bueno, Norberto. dije que... Pero, ¿Sabes qué es? pero Es esto. no te corrijo nunca, pero es Norberto, es un gran amigo. Un día vamos a hablar de los 50 años y la presbicia, donde yo veo mejor sin anteojos que con anteojos. Ahora sí te veo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a hablar de incontinencia femenina, o le vamos a agregar... ¿Puedo sí, antes saludarlo a Norberto? presentalo, todo. No, está todo perfecto, pero quiero que hagas algún comentario, Norberto, por favor, sobre las cosas que has escuchado en términos de enfermedades de transmisión sexual. Porque sos urólogo, sos jefe de un servicio de urología como el del Clínicas, profesor titular de la universidad. Ante todo, les agradezco la oportunidad. Es un placer para mí estar, y muy complementario a lo que la doctora Leiro explayaba. Nosotros también estamos viendo un aumento en la incidencia, y por un lado está el aumento en la oferta y por otro lado está en esta especie de relajamiento que ha habido con respecto a hacer crónico el VIH. A partir de que se le perdió el miedo, hubo una relajación en los medios de prevención, y esto hace que la incidencia de sífilis, que estaba casi olvidada, nosotros empecemos a verla, que no es un problema muy serio cuando se detecta precozmente. El tema es que muchas veces pasa a la fase secundaria o terciaria, donde las consecuencias ya son irreversibles. Lamentablemente hay un recrudecimiento, y creo que la educación juega un rol muy importante en cuanto a insistir en la educación sexual y en las medidas de prevención. Para que ahora sí, todo suyo. Ahora sí podemos pasar entonces a la incontinencia. Yo dije femenina y vamos a hablar Carola, no está solo muy de bien, mujeres. está muy bien la aclaración, porque la mayor incidencia es femenina. Sí. Y en realidad esta problemática, de la que se habla poco, por múltiples razones, pero se habla poco, tiene una incidencia mucho más alta de lo que la gente supone. ¿Por qué hablamos poco de esto? ¿Por lo mismo que no hablamos de la educación sexual, tal vez? Hay pudor, hay un poco de vergüenza, hay una limitación social, y entonces esto se asocia a un temor a hacer la consulta adecuada, y en realidad cuando lo que tenemos que difundir es que haciendo la consulta adecuada, educando acerca de esto, la cantidad de soluciones sencillas que hay realmente se han ampliado mucho, y esto simplifica encontrarle la solución a un problema mayoritariamente a la mujer, porque es quien más lo tiene, pero que la reintegra a la vida a la que estaba acostumbrada. Ahí tenemos los tipos de incontinencia, si podés contarlos, por favor, Norberto. Exactamente. Existen distintos tipos. Ahí vemos en la placa la incontinencia de esfuerzo, que es la más frecuente, que es aquella que se da a consecuencia de una relajación de la estructura muscular del piso pelviano, fundamentalmente a partir de los partos, de los embarazos, potenciada también por la obesidad y obviamente con la disminución de los estrógenos, que disminuye la turgencia de los tejidos y hace que estructuras que le daban un sostén a la estructura de la vejiga, que almacena la orina a la uretra y al cuello de la vejiga, al descender propicia la aparición de este síntoma, que es la pérdida involuntaria de la orina. ¿Cómo ocurre? Relatanos cómo es el fenómeno, porque está bien descrito el tema del esfuerzo, pero la mujer, ¿qué pasa? ¿Va al baño o tose o hace un ejercicio y pierde orina? ¿O estornuda? Ese es uno de los puntos. Actividades deportivas que hacían antes empiezan de manera incipiente a percibir que hay pérdidas de orina que no tenían cuando jugaban al tenis, por ejemplo. Empiezan a limitarse a jugar al tenis porque las expone a la situación donde empiezan a perder orina. Y en realidad, cuanto más precozmente se detecta, más sencillas son las soluciones. Pero empiezan a toser, o un día se engripan y tosen y empiezan a percibir que perdían orina de una manera sospechosa y antes no lo hacían. O por momentos tienen una infección urinaria, que son bastante más frecuentes en las mujeres que en los hombres, y esa urgencia que genera la infección urinaria antes era simplemente urgencia y disconfort, y ahora se convierte en una pérdida de orina. ¿Qué es rebosamiento? Volvamos a la placa anterior. La incontinencia de orina de rebosamiento tiene baja incidencia, pero se da cuando la vejiga, que es el órgano de almacenamiento donde se acumula la orina,
empieza a tener algún trastorno de percepción en la sensibilidad. Por ejemplo, las pacientes diabéticas tienen una sensibilidad, pueden tener una sensibilidad alterada y también tienen una alteración en la musculatura, es decir, en la capacidad de contraerse. Entonces empiezan a acumular orina sin darse cuenta que lo están haciendo y empiezan a perder orina por rebosamiento, es decir, lo que ya no puede quedar contenido en la cavidad vesical se le escapa. Correcto. Y por ahí de noche se levantan y se encuentran mojadas sin haber sido advertidas de la necesidad de orinar. Sin haber registrado la necesidad las ganas, la necesidad de... Siguiente placa. A ver, por favor. Tenemos otra placa para ver. Chicos, gracias. La incontinencia de orina en la mujer. 35% de las mujeres que padecen incontinencia consultan en busca de ayuda. Solo el 35%, aclararía, ¿no? Es un iceberg. Es un iceberg. Lo que nosotros vemos en la consulta es solamente una parte de la gran población de mujeres que tienen el problema y por pudor o por imaginar que la solución es imposible o porque naturalizan que después de haber tenido varios partos y llegar... Bueno, eso tiene que ocurrir. Eso tiene que ocurrir y no, mi abuela lo tuvo, mi mamá lo tuvo y yo lo tengo que tener. Y estoy casi condenada a que eso sea así, ¿no? Se asume como una característica inherente al paso de los años sin advertir que tiene solución. Y en realidad no el 100% del universo femenino pierde orina, con lo cual si hay un universo que no lo pierde, en realidad todo el universo femenino no debería perder orina. Bueno, vamos a ver cuáles son estos universos. Mujeres de 45 y 54 años componen el 30% y de 75 a 84 el 40%. ¿Y el 30% restante? El 30% restante generalmente tiene su estructura muscular en posición y en ese caso no pierden orina. Perfecto. Pero a partir de los 84 años, una nota que tenía que ver con tu aclaración, Carola, al principio, la incontinencia pasa a equipararse con el hombre. Es decir, si bien es cierto que es predominantemente femenina, a partir de esa edad empieza a aparecer en la población masculina también. Lo concreto es que la solución de la más frecuente, que es la incontinencia de esfuerzo, es realmente mucho más sencilla de lo que se pensaba. Antes todo se asociaba a que iba a ser pasible de una cirugía. Una cirugía y ponerle mallas y cosas raras. Bueno, pero veámoslo, tenemos una placa con los tratamientos para ver. Tenemos la siguiente. Todas las mujeres hemos escuchado esto y quiero creer que sí, entre mi grupo de amigas por lo menos. Todas. ¿Qué son estos ejercicios Kegel? ¿Cuándo hay que empezar a hacerlos? Estos ejercicios pueden tener un rol preventivo y pueden tener un rol de recuperación, porque consisten en educar a la paciente a percibir cuáles son los músculos que tiene que contraer y a partir de reiterar esas contracciones aumenta el tono muscular y de manera pasiva es sin tener que concentrarse en contener, recupera esa fuerza muscular que antes al no tenerla hacía que se pierda. Entonces, estos ejercicios de Kegel consisten en que cuando están recostadas adquieran una serie de contracciones rítmicas en procesos que se repiten 2 o 3 veces en el día y que lentamente empiezan a incorporar esa fuerza muscular que habían perdido para disminuir el síntoma y a veces para abolirlo. Perfecto. Bien. ¿Qué otra alternativa terapéutica hay? Y hay alternativas realmente muy modernas que están siendo revolucionarias, que consisten en incrementar el resultado del Kegel en base a estímulos electromagnéticos. Por ejemplo, hay una silla electromagnética que se llama... una fotografía, por favor. Ahí va, ahí viene. Hay una silla que genera una onda electromagnética, esta que están mostrando aquí, donde se generan alrededor de 4.000 contracciones por segundo en base a ese estímulo electromagnético, donde la paciente se sienta con las rodillas levemente separadas y en el lapso de 28 minutos recibe toda esta estimulación que es mucho más intensa y concentrada que la que podría ser voluntariamente. Similar a la magnetoterapia, por ejemplo, cuando uno hace un tratamiento... Es mucho más intenso, Carola, mucho más intenso y mucho más focalizado, porque el efecto de esto consiste en concentrar en un punto muscular que genere tantas contracciones como ir al gimnasio en cámara rápida, claro, digamos. Todo concentrado y no es doloroso. Eso iba a preguntar esto. No genera dolor. Las características de esto consisten en que la paciente se sienta
y durante 28 minutos mantiene su posición, no inclinándose hacia adelante ni hacia atrás, y no tiene que desvestirse, porque prácticamente a partir de la misma ropa, está con la ropa de calle. Se recomienda que usen la misma ropa en cada sesión para que no haya interferencia en la transmisión de la onda electromagnética. Claro. ¿Y cuándo se opera, Norberto? Se opera cuando todas las terapias de rehabilitación y farmacológicas no han logrado el resultado esperado. Y dentro de las cirugías existen distintas alternativas. Los objetivos de la cirugía son reposicionar el órgano de almacenamiento y la uretra en el lugar adecuado. De manera que cuando esa esfera, que es la vejiga, llena de orina, sufre la presión abdominal en la tos o en algún esfuerzo, ese reposicionamiento que logra la cirugía en base a los slings o a las mallas, hace que la vejiga permanezca en el lugar sin descender. Y en ese caso no se pierde la orina. No hay ¿Cuál es la diferencia entre prolapso e incontinencia? Bien. El prolapso es un descenso anatómico de estas estructuras en base a la relajación del piso pelviano. Pero puede haber incontinencia sin prolapso. Por ejemplo, la incontinencia de urgencia, que se desarrolla por una hiperactividad del músculo de la vejiga, que se llama detrusor, que es involuntaria, porque de repente empieza a mostrarse... Tengo que ir rápido al baño urgentemente, si no pierdo orina. Exactamente, o empieza a anunciarles que se despiertan de noche por esa hiperactividad. Antes dormían toda la noche y ahora se despiertan 2 o 3 veces porque el músculo detrusor se contrae involuntariamente. De repente, esa paciente no tiene ningún descenso, no tiene ningún prolapso, pero sin embargo tiene una hiperactividad. ¿Eso se medica? ¿Hay fármacos para controlarlo? Hay fármacos para... Primero hay que hacer un buen diagnóstico, hay que tener un buen examen físico, un buen interrogatorio. Totalmente. Mucho del interrogatorio ya nos da un perfil del tipo de incontinencia que tiene, y en base a eso ver cuál es el órgano blanco sobre el que tenemos que actuar. Si es sobre el músculo detrusor, para relajarlo, para que no tenga esa hiperactividad; si tenemos que actuar sobre el cuello de la vejiga para que se relaje y no genere una hiperpresión. Correcto. Y en base a eso se va haciendo una combinación de fármacos que pueden recuperar la calidad de vida sin necesariamente pasar por una cirugía. Claudio, ¿le puedo hacer desmistificar o tal vez confirmar mitos o realidades? Adelante. El primero, que aguantar mucho tiempo las ganas de orinar en una mujer trae consecuencias como estas a largo plazo. Hemos crecido todas las niñas argentinas eso es cultural, con esto. Eso es cultura. No te aguantes, decían nuestras mamás. Hay una entidad que se llama vejiga de secretaria, que tiene que hacer algo y lo difiere porque está ocupada, entonces va difiriendo en un ratito. ¿Cómo responde la vejiga a esa cuestión voluntaria donde le imponen tener que aguantar? Y la vejiga se va adaptando, se va estirando, va almacenando mayor volumen de orina. ¿Y qué puede ocurrir? Que con el tiempo, lentamente, esa vejiga, cuando se le da la orden de contraerse, lo haga de manera insuficiente. Bien. De manera que orina una parte y otra parte le queda mucho residuo. Y el residuo comisional es una precondición de las infecciones urinarias. No era tanto mito, entonces. Estaban bien nuestras mamás. Así que, por favor, tenía razón la mamá si tiene ganas de ir Carola. al baño, vaya al baño. Y otro, quiero saber si es una leyenda urbana o no, uno debería poder interrumpir ¿cómo se dice? La micción. El chorro miccional a voluntad, si uno está sano. Y si no... En general, el paciente y la paciente que tiene un tiempo de almacenamiento adecuado y evacúa satisfactoriamente y se queda conforme después de haber orinado, no tiene razones para hacer esta prueba de interrumpir el chorro. Debería hacerlo. No debería hacerlo porque no le aporta, es simplemente una interrupción abrupta de algo que debería comenzar cuando decide orinar y terminar cuando tiene sensación de vaciado completo. Clarísimo. Me gusta cuando yo traigo todas las preguntas que me hacen, yo les cuento a mis amigas y me hacen toda la lista de preguntas para hacer acá. Gracias, Norberto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. No, por favor, es un honor para nosotros tenerte. Muchísimas gracias. Sabés que tenemos un montón. En el próximo bloque vamos a hablar de longevidad. ¿Qué hace esta gente en Italia, en un lugar de Italia que nos va a contar Claudio y su amiga? ¿Cómo se llama su amiga? Ala Lanzani. Nos van a contar acerca de la longevidad y después tenemos también otros mitos para desmistificar o confirmar acá en Más Salud. Ya venimos. Muy bien.